aspecto de la danza, por ejemplo, hace muchos años que, ahora no tanto, pero en una época estuve vinculado a la Red Sudamericana de Danza, donde ahí conocí un montón de artistas escénicos de la danza, de Chile, de Uruguay, de México, de Brasil. Y con algunos de ellos hemos producido cosas. Y con otros se han producido situaciones de intercambio, de formación. Por ejemplo, ahora me estoy yendo a México a dar un seminario sobre el panorama dancístico o la reconfiguración del panorama dancístico en el Instituto de Investigación Coreográfica de México. Pero me parece que ahí en ese punto es muy difícil desde Argentina pensarse latinoamericanizado. Digamos, es un país un poco racista, con una población, digamos, donde hubo un genocidio muy fuerte, finales del siglo XIX, y donde hubo una implantación de una población europea, con lo cual la Argentina tiene cierta imaginación de que es un país europeo. Entonces, pensarse en relación a los contextos de otros países latinoamericanos siempre ha sido muy problemático. Si bien en los últimos años se fue configurando una constelación de gestiones gubernamentales asociadas en Brasil, en Ecuador, en Chile, cuando estuvo Bachelet, en Brasil y Argentina, en Uruguay, que podían pensar, bueno, en Bolivia, que podían pensar como que ahí podía surgir un nuevo modo de la política, pero me parece que eso es algo todavía muy ideológico, en el sentido de muy imaginario. Creo que todavía hay muchas rutas, muchos mapas que hay que elaborar, que hay que confeccionar en la cultura y en la práctica artística latinoamericana. Yo he transitado por algunos espacios formales y menos formales, esporádicamente, y en realidad mi posición es más la posición de un autodidacta, que esto no quiere decir que estoy solo, sino que no tengo ninguna religión. No, para mí el autodidacta es el que no tiene una religión, ya sea la religión de la ciencia, la religión de la academia, ¿no? Soy ateo en ese sentido, ¿no? Soy un ateo del saber. Y además siempre me he encontrado en ámbitos académicos, produciendo hechos académicos, escénicos. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, bueno, hoy continúo, pero coordinando un programa en la Universidad Nacional de San Martín que se llama Lectura Mundi, que es un programa que entre otras cosas nos ocupamos de traer a algunos pensadores del pensamiento contemporáneo como Alain Badiou, Jacques Rancière, Julia Kristeva, Richard Sennett, Sandro Mesadra, Judith Rebel, Toni Negri, ahora Gayatri Spivak. Entonces es un ámbito donde yo ahí tengo una participación estrásbica en la academia, porque no soy académico. Los títulos que tengo los tengo en el bolsillo, digamos, y son títulos autofabricados. Y después otra manera de formación ha sido grupos de estudio, o grupos de trabajo, o grupos de colaboración con maestros o entre pares. Grupos que he coordinado, grupos a los que he asistido como participante, grupos de psicoanálisis, de filosofía, teoría política. Después mucho trabajar, estudiar solo, leer
y pensar y escribir, confrontar esa escritura con otros, con escritores o con teóricos. Entonces me parece que en ese punto hay una especie de autoproducción subjetiva, que es en ese punto que es como transversal o estrásbica al saber o al saber académico, al poder. Ahora estoy, bueno, este es el Teatro Argentino de La Plata. Es un teatro que se incendió en la década de los 70 y después se reconstruyó. Y es un teatro que está en ruinas, o sea, tiene un coliseo, es un coliseo, es un teatro de ópera, pero tiene algunas pequeñas salas que están a medio terminar, que están en ruinas, y en uno de esos espacios existe la Escuela de Arte y Oficios, y ahí estoy coordinando un programa de formación de dirección y creación escénica. En un principio empezamos a trabajar con las ruinas del teatro, con los lugares que el teatro, lo que llamábamos las catacumbas, los sótanos del teatro. Finalmente nos quedamos con uno de los sótanos que está, y los trabajos se están concentrando en ese espacio que tenía que ver, digamos, con pensar las arquitecturas en el teatro, digamos, o sea, cómo una arquitectura puede producir una nueva narrativa o reconfigurar las narrativas escénicas. Soy docente de un teatro de Cristina Vanegas que se llama El Excéntrico de la 18. Ahí en algún momento di clases de dramaturgia, ahora estoy dando clases de dirección. Estoy dirigiendo una obra en un teatro estatal muy importante. Importante digo porque es un teatro con financiación, que es el Teatro General San Martín, bueno, en la capital, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, haciendo una obra que se llama Querido Ibsen, soy Nora, que es una versión que hace Griselda Gámbaro, que es una dramaturga argentina muy importante, sobre la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, que es en un sótano también, en una de las salas de ese teatro, que es un teatro muy grande y tiene una sala pequeña, que es un subsuelo, y ahí estamos haciendo esa obra. Siempre es una posición problemática definir o describir qué es danza contemporánea, con lo cual es una situación de duda, digamos, ¿no? ¿Qué es la danza contemporánea? Como decir, bueno, ¿qué es la música contemporánea o qué es el arte contemporáneo? Y me parece que esa situación de duda de qué es y qué no es, digamos, qué entra en el campo de la danza contemporánea y qué queda fuera o qué queda en un campo aledaño, es un lugar de paradojal, es un lugar de duda que habría que sostener, que habría que abstenerse de definiciones rápidas o naturalizaciones rápidas. Yo creo que la danza en ese punto, pensando en este lugar de incomodidad o en este lugar de duda, es lo que da que pensar, digamos, ¿no? Como que es un lugar de producción de pensamiento. Y me parece que la danza contemporánea es esa práctica que de alguna manera se ha ligado, se ha enlazado con la producción de un pensamiento sobre su hacer, digamos. No necesariamente un hacer técnico, sino en la producción de, digamos, en la producción de ideas que soportan los cuerpos que producen. Tiene que ver también con mi posición en la danza contemporánea. Digamos, que no es una posición de clausura, digamos, sino que más bien es una posición con una tentativa de abrir la danza, digamos, de descongelarla y de sacarla de sus lugares de naturalización. Entonces, me parece que la danza en ese punto también se la puede asociar, o la autonomía de la danza se la puede pensar a partir de sus asociaciones. ¿Con qué se puede asociar la danza, digamos? O dónde la danza puede ser posible, digamos, en qué otras series históricas o en qué otros ámbitos
de la vida social o de las prácticas sociales, la danza puede haber danza. O sea, puede haber un acontecimiento del cuerpo, pensando. Entonces, en ese punto, uno podría decir, bueno, la danza está, de alguna manera, implosionada y explosionada en un montón de ámbitos. Con lo cual, esa idea de autonomización de la danza, o una tentativa de autonomización de la danza, queda un poco relativizada, porque en realidad de lo que se trataría es de trabajar más en las fronteras de la danza. Como si, bueno, lo que va a poder permitir pensar una ontología de la danza, una descripción de la danza, es pensar sus fronteras. No pensar tanto su unidad o su esencia, por decirlo de una manera, o su fundamento, sino pensar sus fronteras. O sea, con qué la danza, cuáles son los embragues o con qué la danza se pone en relación. Entonces, es otra manera, digamos, o es una manera, digamos, de pensar la danza, digamos. La danza como una práctica de pensamiento del cuerpo que se pone en relación con otras prácticas sociales. Mi posición tiene que ver más con asumir la danza como una práctica genérica, digamos, no como una práctica específica. Es medio estrásbico esto, sobre todo para la investigación que ustedes están planteando, que es sobre la especificidad de la danza. Una problemática que yo puedo extraer de los hábitos y los afectos de la danza contemporánea argentina es cierto enclaustramiento, cierta endogamia. Como si en realidad, por ejemplo, en el sistema de los cuerpos, la danza contemporánea argentina solo pudiera dialogar con otros cuerpos de otras obras. Que ese diálogo está implícito, pero ¿qué pasa con los cuerpos sociales? ¿Qué pasa con los cuerpos excluidos de la danza, digamos? O con los cuerpos que se supone que no pertenecen al campo de la danza. Entonces, es todo un pensamiento del afuera o un pensamiento de lo abierto, que implica, digamos, no producir capturas rápidas de las capacidades y de los campos donde uno trabaja.